Perdón, ahora vamos a cambiar a castellano. Eh, Ahora tenemos una mesa interesantísima, como todas, pero esta más. Se titula La atención de las curas, de los cuidados de larga duración desde una dimensión espacial. Y tenemos con nosotras a la Maritza Brizuela, directora de la Fundación Pilares, que ella es socióloga y del ámbito social de de formación, pero lleva más de 17 años trabajando, ¿no?, con personas mayores y vinculada ahora a esta fundación. Y después a mi lado está Elisa Sala, consultora e investigadora social, que tiene un largo recorrido con procesos comunitarios y sociales vinculados a los cuidados y al envejecimiento, desde la investigación, pero también desde la acción directa, ¿no?, acompañando procesos comunitarios. Muchas gracias por estar hoy aquí. Tenéis 15 minutos cada una de vosotras. No sé cómo queréis empezar, ¿no?, pero después de vuestras presentaciones se abrirá un momento de preguntas para que podamos hacer reflexiones conjuntas o lo que necesitemos. ¿Quién Vale, quiere empezar? empiezo... Bueno, començo jo, faré la presentació en castellà perquè la Maritza ho entengui millor. Mm. Si vosaltres voleu intervenir i preguntar, que cada una s'expressa en l'idioma que mejor se sienta i tothom serà benvingut. Sense voler repetir-me, a mi se'm va acudir la idea de poder fer una reflexió des de les polítiques públiques, no?, relacionada amb les cures. ¿Has dicho que lo harías en castellano? Ya. Es cortocircuito cerebral. Relacionado con los cuidados de larga duración e intentar relacionarla también con la dimensión espacial, ¿no? Y hablaba Ruse antes de las imágenes. Yo he querido poner esta imagen de una flor saliendo en medio del asfalto, ¿no?, porque creo que el camino que tenemos por recorrer es complejo y ya se han puesto un montón de elementos que añaden complejidad a ese camino, pero también pienso en eso, yo lo digo mucho últimamente, ¿no?, en eso que decía Gandhi de cómo se construye la paz caminando hacia la paz, ¿no? Pues en eso estamos, ¿no? Y a pesar de que la cosa es compleja y la cosa es difícil, pues hay elementos y hay iniciativas y hay proyectos y hay miradas de las cuales aprender, generar conocimiento, aplicar, ir cometiendo errores e ir aprendiendo de los errores que vamos cometiendo, ¿no? Entonces, bueno, mi mirada va a ser un poquito esa, y para poder aportar esa mirada, a mí siempre me gusta como decir, vale, ¿por qué estamos donde estamos, no? Y ir a un punto de partida que quizás os resulta súper obvio, pero que creo que es interesante recordar. Y el otro día veía a Yayo Herrero, una persona a la que admiro mucho y a la que leo mucho, y ella hablaba de algo como que tiene mucho que ver, y ahora tengo el problema este de mi edad y las gafas, ¿no?, de lejos, de cerca y de todo lo que... No, ya está, perfecta. Si con las de lejos veo bien ahí. Vale. ¿No? Que ella dice, ¿no?, una cosa que nos ha aportado la cultura patriarcal es esa confusión entre el progreso y la emancipación de la tierra, la emancipación de los demás y la emancipación del propio cuerpo. Y eso tiene mucho que ver con los cuidados y con dónde estamos respecto a los cuidados, ¿no?, porque tiene que ver con el mundo que hemos construido, las ciudades que hemos construido, las políticas que hemos diseñado y las vidas que hemos proyectado, ¿no? Por un lado, hemos entendido la tierra como... Bueno, en el urbanismo, y esto las arquitectas lo saben mucho más, ¿no?, en las ciudades pues los suelos se dividen entre dotacionales, residenciales, industriales, en el mundo rural entre producción agrícola, ¿no? O sea, la tierra es una fuente de recursos de la cual sacamos provecho y en absoluto cuidamos, ¿no? Nos hemos emancipado los unos de los otros, de la necesidad de los otros, cuando el cuidado no es solamente un trabajo, sino que es la actividad que nos ha mantenido vivos a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, pensar que a mediados del siglo XX, desde la política pública, se hace esta reflexión de que los hacedores de políticas tenemos la responsabilidad de exigir deberes y solucionar, ¿no?, y generar respuestas a las personas como seres independientes entre sí. Y así hemos diseñado el mundo y así hemos diseñado las políticas, ¿no? Y ahora estamos diciendo que tenemos que colocar las relaciones en el centro. ¿Por qué? Porque somos interdependientes y porque tenemos que construir respuestas para las personas como personas que nos interrelacionamos entre nosotras y necesitamos cuidarnos, ¿no? Si lo hacemos o no ya es otra cuestión, pero necesitamos cuidarnos los unos a los otros, ¿no? Y esto se traduce en aspectos muy concretos, o sea, fijaros que estamos hablando de poner las relaciones en el centro,
Y pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero el apagón, ¿no? Y justo antes del apagón andaban dándonos esas advertencias del kit de emergencia. Y usted coja sus latas, coja sus linternas, coja sus 4 elementos que tiene que tener en cuenta, ¿no? Y no había directrices del tipo, la información se centralizará en tal lugar del barrio. Si usted tiene vecinos, ¿no? Pues acuda a tal. Si tiene radio, compártala. Que luego pasaron cosas y la gente que tenía radio compartía el espacio con la gente, pasaron cosas, ¿no? Pero ahí está, en esas pequeñas cosas está esa mirada de la inclusión del cuidado y lo relacional, ¿no? Cuando hacemos políticas. Y después están las vidas que hemos proyectado. Ayer hubo una pregunta muy interesante de qué nos pasa con la vulnerabilidad. Hemos catalogado la dependencia como eso que les ocurre a los otros, la vulnerabilidad como eso que no es parte de mí. No me doy cuenta hasta que me pasa, ¿no? O sea, la dependencia no es una anomalía incomprensible. No lo es, ¿no? O sea, hoy en día vivimos muchos años y hay muchas probabilidades de que tengamos una situación de dependencia, de que necesitamos apoyo, puedo desarrollar una enfermedad, puedo tener una criatura con discapacidad, puedo desarrollar una discapacidad porque me atropella un coche, porque tengo un ictus, me pueden pasar un montón de cosas a lo largo de la vida. Pero yo he proyectado una vida en la que eso no tiene lugar. Construyo una casa alejada del resto, con escaleras, construyo las residencias, pues antes Blanca nos explicaba, ¿no? Encerradas, valladas, lejos, fuera de la autopista, ¿no? Al otro lado de la autopista o incluso escondidas en algún edificio que ni siquiera se ven, ¿no? Y esto es muy, muy interesante porque, evidentemente, desde un punto de vista asistencial y humano, no abandonamos a las personas del todo, ¿no? Pero sí hay una habitación social y una muerte social mucho antes que la biológica, ¿no? Por lo tanto, todo esto tiene que ver con el mundo que hemos construido totalmente alejado de los cuidados, ¿no? Esto evidentemente nos ha llevado a una confluencia de crisis, una crisis climática que tiene un impacto en todos nosotros, pero que además es generadora de más vulnerabilidad, generadora de más desigualdad, porque no a todo el mundo nos afecta igual. Y las personas más vulnerables, con menos redes de apoyo, más aisladas, personas migradas, personas mayores, personas con discapacidad, sufren los efectos directos e indirectos del cambio climático de una forma mucho más acentuada. Tenemos una crisis de valores gigantesca. Por un lado, no hace falta hablar de torrepachecos, de fascismos crecientes, pero tampoco, o sea, entrar también en esa cuestión de que ese individualismo sobre el cual hemos construido las sociedades ya no nos sostiene ni a las personas, ni a las comunidades, ni a la sociedad en sí, ¿no? Y después la crisis de cuidados, una crisis de cuidados que ha explotado de forma implacable durante la pandemia y ha sido consecuencia, pues, de todos los procesos de la feminización de los cuidados, del familiarismo, de un estado de bienestar, pero de una infradotación a un sistema de cuidados que le llamamos sistema por llamarle de alguna manera, pero tiene todo menos sistema, ¿no? O sea, tiene todas las características que no tiene un sistema, ¿no? Entonces, estamos en esa confluencia de crisis gigantesca y en este momento en el que tenemos que desarrollar políticas públicas que den respuesta a todo esto. Y paradójicamente, resulta que vivimos más que nunca, ¿no? Estamos en un contexto de longevidad. Hoy día cumplimos 65 años, yo tengo 25 años más de esperanza de vida. Y ojo, de esos 25 años, 12 están previstos que sean con mala salud. Hoy en día esta es la previsión. Y esto no es determinista, o sea, el modo en el que yo envejezca vendrá determinado por mi salud, por mis genes, por mi historia, pero por los ejes de desigualdad que atraviesen mi trayectoria vital, por los cambios que yo pueda hacer, por los cambios que se produzcan a mi alrededor, por las políticas que vengan desarrollándose a favor de una esperanza de vida saludable, ¿vale? Pero estamos en este momento de fuerzas contrapuestas en las que tenemos un futuro cero halagüeño, pero vivimos más que nunca. Y esta longevidad nos trae muchas cosas maravillosas, ¿no? Una mayor diversidad, una mayor, bueno, un mayor tiempo de vida. Eso es una fantástica noticia, ¿no? Pero es lo que os digo, o sea, de esos 25 años, 12 están previstos con mala salud. Y según los informes de la OCDE, poniendo en cuestión todo lo que dicen los informes de la OCDE, pero bueno, por tener unos datos, para mantener una ratio de 5 personas cuidadoras por 100 personas mayores de 65 años, debería de aumentar el volumen de personas cuidadoras en un 13,5 millones de personas. Con lo cual, o sea, la crisis de cuidados no es una crisis, no, es una bomba de relojería en estos momentos, ¿vale? Por lo tanto,
Ojo, porque aquí hay mucha parte de inversión individual. ¿Qué vamos a hacer nosotras? ¿Dónde vamos a invertir en nuestras relaciones, nuestro bienestar, nuestra salud? Pero mucha inversión también por parte de las políticas públicas, ¿no? Entonces yo creo que las políticas públicas y el debate del espacio público y la política pública se encuentra hoy en unas coordenadas en las que tenemos que cambiar estos valores, ¿no? O sea, hablamos mucho de la cultura comunitaria y lo difícil que es. Ayer alguien de IMSOL hacía una pregunta súper interesante, ¿no? Pero es que, claro, hemos desprovisto la comunidad de recursos durante todo nuestro recorrido. O sea, no podemos pretender que la comunidad genere cuando le hemos quitado todo desde la política pública, ¿no? Estamos en un momento en el que tenemos que volver a educar y a hacer pedagogía, ¿no? Y es muy interesante porque todo el mundo dice, no, lo colectivo fantástico. Pero entonces entras en cuestiones tipo, ya, pero es que por el bien colectivo necesariamente tiene que haber un sacrificio individual. Y aquí es cuando la gente hace, uy, no estoy tan dispuesta, ¿no? O sea, el típico debate sobre el coche, la ciudad, y yo quiero aparcar debajo de mi casa. Ya, pero es que no puedes, tu coche tiene que estar fuera, porque ya nos hemos cargado la ciudad, porque ya nos hemos cargado el planeta, tu coche tiene que estar fuera. No, yo quiero seguir aparcando debajo de casa, ¿no? Es que llegamos a este punto. Entonces, los valores tienen que cambiar, y esto es un trabajo constante de pedagogía, de educación. Los cuidados tienen que estar en el centro, y tienen que estar en el centro en la medida en lo que hemos dicho, ¿no? O sea, tenemos que hablar con urbanismo y decir, no, es que la soledad, las relaciones, los cuidados, sí van contigo. Te pensabas que no, pero sí van contigo. Y tenemos que ir a cultura y tenemos que decir lo mismo, ¿no? Y luego, una visión climática. Esto nos obliga directamente a tener en cuenta que las respuestas, la política pública ya no la puedo construir separada. O sea, la infraestructura blanda y la infraestructura dura tienen que ir de la mano. El nexo entre lo material y lo intangible se tiene que producir. Y la buena noticia es que yo estoy trabajando con ayuntamientos que están intentando incluir esta mirada, ¿no? Y nos estamos dando de cabezazos contra muros, pero bueno, estamos en ello, ¿no? O sea, la conciencia existe. Desde una visión climática, o sea, me parecía interesante aportar esta visión también, ¿no? O sea, hablamos de transiciones y no habrá una transición justa si no hay una infraestructura de cuidados justa y sólida, ¿no? O sea, y eso pasa por entender el cuidado como un derecho, sí, pero también como un deber moral. Es lo que os decía antes, yo formo parte de la humanidad y mi deber es cuidar la humanidad, en la medida de lo que pueda, ¿no? Y la relación de cuidado se tiene que entender como una relación de cuidados en la que hay un componente económico, un componente instrumental, un componente afectivo, un componente emocional. Hay unos componentes que hacen esa relación que se ha mercantilizado y que hemos desarraigado de la cotidianidad algo más compleja de gestionar desde la política pública y los recursos que cualquier otro recurso, ¿no? En cierta manera. Y esta relación se produce en un entorno, en una comunidad que tiene que ser accesible, que tiene que garantizar una infraestructura social y un capital social que dé apoyo y que dé soporte a todo eso, que tiene que garantizar unas medidas de ajuste al impacto del cambio climático, de adaptación y de mitigación, de equidad y de justicia, que tiene que garantizar los apoyos necesarios, que tiene que garantizar los derechos y la justicia también de las trabajadoras de los cuidados, las trabajadoras formales, desde un punto de vista de salario, reconocimiento, especialización, cualificación, y también de las trabajadoras de los cuidados más primarios, ¿no? O sea, a mí no me gusta llamarles informales, ¿no? Las primarias. Ayer tuvimos una ponencia de la vivencia de lo que es, ¿no? Por lo tanto, toda esta mirada también tendría que estar, ¿no? Y bueno, la integración de los servicios de cuidados y de atención a la dependencia en la ciudad, en el entorno y en la comunidad, ¿no? Y pensar que las políticas sociales, o sea, es un mito intentar perpetuar esta cuestión de que lo social y lo climático va separado, ¿no? No, va junto. Y el sistema de cuidados también genera una huella que se tiene que trabajar, ¿no? Y se tiene que trabajar también la resiliencia climática, sobre todo con las poblaciones más vulnerables. Y después hablamos de la pandemia y podríamos entrar mucho en lo que pasó en las residencias, pero no se habló tanto del colectivo de cuidadoras. O sea, el aumento de horas de cuidado de las mujeres que proveen cuidados tanto en el sistema formal como en el sistema primario durante la pandemia fue impresionante, ¿no? O sea, y el agotamiento y el desgaste y la carga, por lo tanto, toda esta mirada tiene que estar. Y ya solo como un apunte también, ¿no? Hay desde en los Estados Unidos, Naomi Klein y todo el movimiento del sindical, ¿no? La Union Workers,
de trabajadoras están apostando por incluir el trabajo de cuidados como un trabajo verde, ¿no? Incluirlo como parte necesaria en la transición justa. Y a mí me parece una apuesta súper relevante, ¿no? O sea, porque realmente si seguimos reduciendo los trabajos verdes a aquello que no son fósiles, estamos dejando y estamos perpetuando este mito de la separación de las políticas sociales y las políticas climáticas, ¿no? Y creo que ahí tenemos recursos también de los que aprender y sacar elementos para poner en valor otra vez este trabajo de cuidados, ¿no? Lo importante que es. Si me paso de tiempo, por favor, avisarme, porque creo que me estoy enrollando. Una cuestión súper importante también, el arraigo de los cuidados a la cotidianidad, ¿no? Y esto, tanto en las ponencias de ayer como en las de hoy, se ha hablado mucho, ¿no? Pero es que realmente, o sea, pensar que yo llevo viviendo, o sea, mi pareja y yo vivimos en la misma escalera desde el 2006, hay gente que no conozco, y ayer, ¿no? Decir, bueno, por fin lo he conseguido, ¿no? Hacer un grupo de WhatsApp de la comunidad, ¿no? De decir, oye, es que si necesito que alguien me recoja un paquete o un ibuprofeno, ¿no? Pues ya no voy a tocar el timbre, y lo he conseguido, ¿no? Pero ha sido un trabajo arduo, cosas que antes eran muy obvias, pues ahora cuestan, pero narices, o sea, hay una parte de todo esto, ¿no? Y esto exige también una mayor permeabilidad entre los tipos de cuidados. Antes nos habéis enseñado una esfera maravillosa, ¿no? O sea, yo si intento, como no me acuerdo de todos, ¿no? O sea, los cuidados se pueden mirar desde muchas miradas porque además hay diferentes esferas provisoras, ¿no? Los formales y los primarios, los individuales y los comunitarios, los cotidianos y los especializados, los puntuales y los de larga duración, los sociales y los sanitarios. O sea, necesitamos generar una permeabilidad entre todos estos tipos de cuidados y una mayor conexión y permeabilidad entre las esferas proveedoras de cuidados. Y nos guste o no, el mercado forma parte. Hoy en día forma parte. Otra cosa es cómo lo controlamos, cómo lo exigimos, cómo le pedimos y cuál es su papel. Su papel es central en estos momentos y tendría que ser mucho más residual y mucho más mandado, controlado y lo que sea, ¿no? La articulación de lo público comunitario, privado también. O sea, aquí hay un trabajo súper potente. Lo que digo, o sea, esto de está en la comunidad, hemos desnutrido la comunidad y hay que bajar a la comunidad y hay que educar a la comunidad y hay que dotar a la comunidad de recursos para poder también sacar provecho de ella en el buen sentido, ¿no? La integración de la dependencia como parte del ciclo de la vida, empezar a concienciarnos de que me puede pasar, le puede pasar, me puede pasar, hasta que, o sea, amigas que me dicen, ostras, ahora me acuerdo de todo lo que me dices cuando mi madre, pum, ¿no? Hasta que no nos pasa, no nos enteramos. Somos vulnerables, somos interdependientes. La enfermedad, la muerte, la dependencia forma parte de la vida. El cuestionamiento también entre el espacio público y el espacio privado. Ya han hablado ellas, ¿no? O sea, este espacio comunitario y esta línea roja que tiene que ser cada vez más difusa, ¿no? Y la necesidad de generar una infraestructura favorecedora de relaciones, de reciprocidad, de cuidados y resiliente al clima en todos los sentidos, ¿no? Dicho esto, para acabar también con algo un poco más propositivo, o sea, se ha hablado mucho de las ciudades amigables de las personas mayores. Yo creo que tenemos que pasar a las ciudades de la longevidad y las ciudades de los cuidados, ¿no? Y la longevidad entendida no solamente como una ciudad del envejecimiento, sino como una ciudad de la diversidad, de las millones de maneras de envejecer, del aumento de la prevalencia de la dependencia. Eso es así, pero también va a haber muchísima población mayor que va a hacer uso de recursos, servicios, equipamientos de forma diferente. O sea, otro dato, ¿no? Yo no soy de boomer, pero sí soy de la generación X que vendría como detrás. Se empiezan a jubilar la generación X, todas aquellas personas que nacieron entre el 59 y el 73. En España son 14 millones de personas. O sea, 14 millones. Con lo cual, o empezamos a construir para estas nuevas sociedades, o no sé, ¿no? Y cuando hablo de construir no hablo solamente del espacio físico, sino de las políticas, ¿no? Compartí espacio con Ed Baker, tenéis la nota abajo, ¿eh? Y él habló mucho del trabajo que habían hecho en Japón. O sea, Japón ha sido un urbanismo basado, bueno, muy parecido al americano, pero en un espacio muy reducido, y ante el envejecimiento y la longevidad están dándole una vuelta al urbanismo bastante impresionante en muchísimos aspectos, ¿no? Y él hablaba del ejemplo de Toyama, donde era una ciudad muy dispersa, pues genera una proximidad funcional a través de las redes de movilidad, a través de parámetros de accesibilidad, un mínimo de 800 metros de los servicios más cercanos, ¿no? Diseño centrado en el bienestar, infraestructuras de cuidados integradas, ¿no? La mixtura de usos
en el espacio público, bueno, se está haciendo. Si los japoneses lo están haciendo, se puede hacer, ¿no? En Singapur, un poco lo mismo, ¿no? O sea, es una estructura además vertical, en la que, como no hay espacio, se construye mucho hacia arriba, ¿no? Entonces, cómo han generado debajo de todos estos edificios espacios relacionales, espacios de cuidados, cómo han generado espacios verdes, pues lo están haciendo, ¿no? Son países muy longevos. El modelo Buurtzorg, que se habló ayer un poquito de lo que son las superillas sociales, ¿no? O sea, si atendemos a los cuidados, evidentemente es un modelo holandés que se puede criticar, ¿no? Pero ponían a la persona, ellos ponen el cliente, ¿no? La persona necesitada de cuidados en el centro, cómo se dota de las redes primarias de apoyo, que se coordina con el equipo de cuidado formal, que se coordina también con redes formales, sanitarias y de otro tipo, y todo esto se produce en un entorno construido determinado que es el barrio, ¿no? O sea, hay ejemplos que funcionan y de los cuales podemos aprender, ¿no? Otro ejemplo, Nagaya Tower en Japón, me parecía súper interesante. Es una vivienda que han construido en forma de V, de forma que yo puedo ver a los vecinos de enfrente. Es una vivienda intergeneracional, viven personas de entre 8 años y 80 años. Las personas más jóvenes, si aportan a la comunidad sacando la basura, ayudando a las personas más mayores, tienen un descuento en el alquiler. Las personas mayores tienen una parte, bueno, todas, ¿no? Pero una parte de imán fuera de la puerta donde ponen sus necesidades, y es un espacio también donde pueden recibir los servicios de apoyo y cuidados y atención a la dependencia que necesiten, ¿no? Por lo tanto, bueno, más allá de los modelos colaborativos de vivienda, hay otros ejemplos que luego habría que ver, ¿no? Si es vivienda pública, si no, pero hay ejemplos en los cuales poder reflejarnos, ¿no? Las ciudades de la demencia. La primera fue en Holanda, pero después en Europa se han extendido más, ¿no? O sea, 27 viviendas donde hay un supermercado, hay una cafetería, donde las personas con demencia se mueven en un entorno seguro, bien señalizado, totalmente accesible, y forman parte también activa aportando en la comunidad. O sea, desarrollan sus labores en el supermercado, en la cafetería, hacen sus cosas, ¿no? En una medida mucho más pequeña. Aquí cerca tenemos el municipio de Pescueza, que también han hecho un municipio cuidador, ¿no? O en Inglaterra, pues también City of Longevity, un centro de investigación en la Universidad de Newcastle, que está empezando a hablar del urbanismo de la longevidad y las necesidades, ¿no? Y ya está, yo acabo aquí. Ha sido un recorrido como súper rápido, pero sí que me parecía interesante como aportar esta mirada. Ya, aún está ahí. Lo tienes, ¿verdad? Sí, está directamente de tu pendrive, vale. Bueno, buenos días. Gracias, Elisa, primero por lo del español y también por todo lo que nos has contado. Y eso yo intentaré seguir en la línea un poco en términos prácticos, intentando, pues evidente, no pisarnos, aunque hay cosas que se van a repetir, ¿no? O sea, que las comentaré también, pero que en el fondo la idea es un poco mostrar algunas experiencias que sabemos que están funcionando y que pueden aportar. Yo, si bien es cierto, antes que empezar con esto, sí me gustaría preguntaros concretamente si han pensado, me imagino que sí que todos hemos pensado, ¿no? Pero ¿dónde os gustaría vivir cuando seamos mayores? Alguien que quiera, sonríen porque me imagino la respuesta, pero en este caso, En casa, ¿no? ¿en casa dices tú? ¿En casa? Con gente que te quiera, dices tú, ¿no? ¿Y tú decías? En una casa compartida, ¿no? En general, yo creo que la visión que tenemos es que efectivamente queremos vivir en casa. Ahora, evidentemente va a depender de las circunstancias, ¿no? De lo que venimos comentando, de que si bien es cierto, vivimos más años y es una alegría para toda la sociedad, también hay que pensar que efectivamente no todos vamos a llegar de la misma manera para poder vivir en nuestras casas. A veces se podrá y hay que intentarlo, hay que hacer todo lo posible, ¿no? Teniendo en cuenta ciertas cosas, pero va a haber otros momentos a lo mejor en que necesitemos otro tipo de alojamientos que también nos permitan esto. Pero hay una cosa importante y es que, como bien dice, con este se pasa, ¿no? Como bien dice esto, la idea es tener vidas con sentido y con significado. Y en este caso, todo lo que tiene que ver con la parte más arquitectónica de barrio y tal, tiene mucho, mucho sentido y tiene además una parte fundamental para que en realidad los que podamos seguir viviendo en nuestras casas, ¿no? ¿Le das con este, perdona? Sí,
Sí, en teoría debería. Sí. Vale, pues aquí hay una cosa importante que decía también Elisa hace un momento, y es que efectivamente todo lo que tiene que ver con las personas tiene que ser centrado en las personas. Es decir, desde Fundación Pilares lo que trabajamos es el modelo de atención integral y centrado en la persona, que si bien es cierto, me imagino que lo conocen, que habrán oído hablar de ello, ¿no? Y que de alguna manera lo que quiere intentar conseguir es que los servicios que estén alrededor de las personas y de las necesidades que tengan no sean estancos, no sean parcelados ni supongan un laberinto como vemos en esta presentación. ¿Qué ocurre? Es la persona la que tiene que pasar por los distintos servicios sociales cuando en realidad deberíamos ponérselo más fácil. En ocasiones tiene que ver con el acompañamiento que tiene desde la propia administración pública, desde los servicios sociales, ¿no? Que cuando vamos a servicios sociales tenemos que contar toda la vida, cuando vamos al médico tenemos que contarle también toda nuestra vida, si vamos a un servicio comunitario, si vamos a una organización privada, también contamos un poco toda la vida, ¿no? Aquí la apuesta es trabajar de una manera distinta. Queremos poner en el centro a la persona. Esto significa que en realidad ella, que conoce y que sabe las necesidades que va a tener, debe guiarnos también para que le podamos acompañar, para que los servicios, los distintos servicios puedan ir acompañando en este proceso. Como decíamos antes, aquí vemos, por ejemplo, que está vinculado el tema de la vivienda, el tema emocional, el tema espiritual, las necesidades físicas, las necesidades también a nivel de educación si la hay, de formación, de información, es decir, hay un cúmulo de circunstancias que giran alrededor de las personas que tenemos que tener en cuenta, es decir, no somos un ente y tenemos que presentar, digamos, servicios integrales e integrados, que de alguna manera vayan dando respuesta a estas necesidades. Ya hay muchísimos organismos internacionales que están hablando de esto y que ya llevan bastante tiempo en este sentido. Hablan de, o sea, la OMS, por ejemplo, recoge que efectivamente hay que centrarse en las personas, trabajar con ellas, ¿no? Que en el fondo habla también y dice que deberían tener una vida feliz, hablando de las personas mayores, de las personas en situación de dependencia, y eso implica también poder decidir y poder elegir. Que aquí hay una cosa que no siempre se puede, sobre todo a nivel de seguir viviendo en casa, como comentábamos antes, ¿no? Podemos querer vivir en casa, pero en ocasiones hay momentos en que no se puede hacer por las circunstancias o porque en realidad no se pueden prestar los apoyos necesarios, aunque si hay voluntad, como decía Elisa antes, o como decía la compañera, como decía Blanca, cuando hay una decisión política y también cuando hay recursos económicos que se ponen a disposición, entonces las cosas sí que se pueden hacer, ¿no? Luego, por otro lado, también, por ejemplo, aquí en España, en el año 22, se generó un acuerdo en el Consejo de Ministros que sí que permitía o que de alguna forma marcaba algunos lineamientos para hacer un cambio de modelo en los centros residenciales, centros de día, para intentar desinstitucionalizar. Es una palabra compleja y supongo que eso también hace que el llevarlo a cabo sea también complejo en ese sentido. Por lo tanto, eso también recoge al menos la intención y lo que creemos es que esto va a seguir avanzando. Esperemos que no retroceda, porque efectivamente seguiremos siendo muchas las personas mayores, ya lo decía Elisa, 14 millones que están entrando en este sistema, ¿no? De estos, a día de hoy, por ejemplo, hay un 4% que tiene a lo mejor algún tipo de dependencia de las personas mayores de 65 años, pero todas las demás personas tienen posibilidades de seguir haciendo su vida como quieren, donde quieren, en la medida de lo posible, ¿no? Con esos apoyos y recursos que comentamos. Aquí vemos también que en realidad la idea es poder poner recursos a disposición para que todo esto pueda tener el objetivo y que tiene que ver con el plan de vida que tenga cada una de las personas con las que vayamos a trabajar. Ejemplos concretos en ese sentido de cómo se aplica o cómo deberíamos pensar el urbanismo, que yo entiendo que aquí hay mucha gente experta a nivel de arquitectura y esas cosas, o de entornos, espacios, pero esto simplemente por hacer un recorrido de cómo se está trabajando en algunos sitios. Para la gente que quiere vivir en casa, ¿vale? Y que también necesita apoyos, sí que hay que poner a disposición determinadas cuestiones, como comentaba también Elisa antes, que tienen que ver con la accesibilidad,
con productos y soluciones de apoyo, y esto cada vez más se puede hacer gracias a las tecnologías, ¿no? A la innovación que se está produciendo. Una persona puede vivir teniendo detectores de movimiento, teniendo los sistemas de teleasistencia, teniendo también la ayuda a domicilio, domotizando en algunos casos las viviendas, sobre todo, por ejemplo, para las personas con discapacidad, que necesitan a lo mejor determinados apoyos, y la domotización es una de las cosas que está funcionando bastante bien en ese sentido. Hay que generar espacios accesibles porque en ocasiones las casas o las viviendas donde estamos no siempre son accesibles. En Madrid, hace 2 años, un estudio que hizo Fundación Mémora decía que habían alrededor de 1.200.000 personas que no salían de sus viviendas porque no habían ascensores, por ejemplo, que es muchísimo, o sea, y es traumático, efectivamente, y con la pandemia ocurrió más veces. Y eso es porque en realidad las viviendas, cuando se generaron, pues eso, cuando éramos jóvenes y esas cosas no se hacían, a lo mejor no era necesario un ascensor, las escaleras funcionaban y todo, pero esa gente ha ido siendo mayor y vamos teniendo dificultades. Y en realidad en ese sentido también ahí hay una cosa que también ha mencionado Alicia que tiene que ver con esta parte de la solidaridad. No sé si os pasa a vosotros, pero yo lo he vivido en mi comunidad de vecinos, que tiene que ver con como a mí no me toca y no me afecta, pues no quiero participar. Es decir, para poner un ascensor en aquellos edificios que son más antiguos, tiene que estar todo el mundo de acuerdo y tiene que, aunque las administraciones públicas ponen algo de financiación, la gente tiene que pagar también a lo mejor una parte. Y no todo el mundo está dispuesto porque no ve que lo necesite. Como no lo necesito, entonces no debería pagarlo. En mi edificio ha ocurrido eso y al final lo hemos conseguido, ¿no? Un vecino que tenía alguna necesidad, en este caso porque tenía una sordera, poner un portero automático que sea de luces, la gente lo votó en varias asambleas y al principio era que no, porque como nadie lo necesitaba, o sea, consideraba que no lo necesitaba, pues no se ponía. Entonces creo que en ese sentido también esta parte de la solidaridad, ¿no? El pensar en los otros, el hacer barrio, el hacer comunidad es una cosa que creo que también es importante respecto de estas cuestiones. Como decías también tú antes, esto de la verticalidad, estoy hablando en concreto de Madrid, que es la experiencia que conozco, ¿no? La verticalidad en ese sentido creo que también nos afecta porque no nos vemos las caras, tenemos vecinos a los que no conocemos, ¿no? Yo soy chilena, pero vivo en Madrid hace 25 años y allí, en donde yo vivía, todas las casas son bajas y es verdad que entre los vecinos se conoce todo el mundo y existe más un desarrollo comunitario distinto. Estamos yendo a la inversa en ese sentido allí. Allí la gente se conoce por el nombre, de hecho todo el mundo sabía más o menos cuando te movías por el barrio, con quién salías, con quién tal, esas cosas que a lo mejor nos incomodan un poco, creo que ahora son más bien necesarias, ¿no? Y el hecho de ir construyendo edificios hace que finalmente no nos veamos las caras, nos veamos un poco esas necesidades. Entonces, en este sentido, las personas ¿dónde quieren vivir? En casa, como comentábamos, en cualquier casa, pues no. En concreto tienen que ser casas que estén habilitadas, que nos permitan poder movernos, poder salir, poder seguir conectados con el barrio, ¿vale? Entonces, ¿qué pedimos en este caso? Tanto para vivir en domicilios como para vivir en otros centros cuando necesitamos ayudas, necesitamos un cambio importante. En este caso, el Real Decreto lo que dice es que debe cambiar el modelo de cuidados, pasar de un modelo institucionalizado a un modelo hogar. En este caso es un ejemplo en mi casa, es un ejemplo que tienen en Castilla y León con el que empezaron a trabajar en ese sentido. Los centros residenciales están divididos más bien alrededor, suelen estar las habitaciones y en el centro los espacios comunitarios. Hay unidades de convivencia que en general se suelen, como recomendación, ¿no? Suelen estar entre 12 y 15 personas con servicios que puedan ser accesibles y fáciles también para todas las personas que estén en esas unidades de convivencia. Lo que quieren de alguna manera es que que tengan un office, que tengan un comedor, que tengan una sala de estar y que además tengan un espacio multiservicios en el que se pueda trabajar y en el que se puedan hacer actividades terapéuticas en ese sentido, ¿vale? Pero la idea es que las habitaciones estén alrededor de los espacios comunes, como si estuvieran pues en nuestras casas, ¿no? Que tenemos un salón, que tenemos la cocina, que en ese sentido, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el office, aunque hayan personas cuidadoras acompañando a estas personas que necesitan ayuda,
que de alguna forma hayan cosas que ellos puedan también utilizar con facilidad. El microondas, un hervidor, pues ese tipo de cuestiones que se pueden manejar con facilidad que puedan estar. Existen también en ese sentido las viviendas comunitarias rurales que en este caso permiten convivencia entre personas mayores. Hay un ejemplo, Fundación Pilares, hace un par de años, no está funcionando ahora mismo el proyecto, así que digo, puso en marcha un proyecto que se llama Hogar y Café, que también permitía la convivencia entre personas mayores. Estos eran acuerdos que tenía la gente para poder compartir vivienda. Hubo experiencias en las que alguien ponía su vivienda a disposición, pero también hubo otras en las que llegaron a acuerdos de decir, mira, alquilamos una vivienda distinta y entonces así nadie tiene como esa sensación de que esta es mi casa y yo te cedo mi espacio. Consiguieron en ese sentido tener este tipo de convivencia que también fue importante, sí. También existen las viviendas intergeneracionales. En este caso, las viviendas intergeneracionales, pues como comentabas tú antes, como ejemplo, es donde conviven personas jóvenes con personas mayores. Es verdad que las convivencias, hay que hacer todo un trabajo previo de ver para que las parejas, digamos, en ese sentido puedan encajar de la mejor manera posible, que puedan compartir algunos espacios comunes. Esto se dio también en algunos proyectos en Madrid que estaban vinculados a estudiantes universitarios que venían incluso de fuera de otros países a estudiar y que compartían vivienda con las personas mayores en ese sentido. También colaboraban, se ayudaban. Estos son distintos tipos de alojamientos que permiten ir dando distintas opciones para que las personas mayores puedan elegir en ese sentido y que puedan ver. Este es el programa que os comentaba antes, el programa de Hogar y Café. Se consiguieron 5 convivencias y la verdad es que funcionaron bastante bien, pero como yo os decía, hubo que cerrarlo por una cuestión económica, porque también aquí teníamos apoyo de la Administración Pública, de la Comunidad de Madrid, pero en algún momento, pues como los recursos se van reduciendo y eso, se dejó de hacer y tuvimos que finalizar las convivencias. Incluso una pareja sí que siguió viviendo porque en realidad entre ellos pues aportaban parte de su jubilación, ¿no? Y siguieron adelante con el proyecto y la verdad es que funciona bastante bien. Y luego se apoyaban también en ese sentido porque en realidad todas estas iniciativas que sabemos que funcionan, están muy integradas en la comunidad, que es una parte importante porque los servicios comunitarios apoyan muchísimo a las distintas necesidades. Cuando hay personas, por ejemplo, como las que yo os comentaba antes, que no pueden salir de la casa, lo que se intenta es de alguna forma apoyarse en el voluntariado, por poner un ejemplo, ¿no? El voluntariado que de alguna forma sí que accede a los domicilios, les va a acompañar, pues hacen lectura o juegos en ese sentido, o lo que la persona considere o necesite, aunque sean conversaciones. Okay. Desde la fundación, os comento por si os interesa también, tenemos distintas publicaciones vinculadas con esto porque en realidad sabemos que es un tema que nos preocupa y que nos ocupa en ese sentido para poder avanzar en la mejora de estas condiciones. Por lo tanto, sí que os invito a consultar nuestra página web donde podrían encontrar este tipo de publicaciones. Y os comento, en este momento estamos desarrollando en conjunto con el Ayuntamiento de Madrid y creemos que esto sí es entre las noticias que tiene la Administración, una buena noticia, y es que en el último pliego de condiciones para llevar a cabo, digamos, el servicio de los centros de día del Ayuntamiento, se incluyó y se exige a las entidades que están gestionando estos recursos que estén certificados en el modelo de atención integral y centrado en la persona. Con lo cual creemos que a nivel de normativa ya sabemos que hay ciertas cosas que o son una exigencia normativa o no se cumplen, ¿no? En este caso sí que creemos que es una buena noticia. La Fundación está trabajando ahora mismo con 27 centros de día en los que estamos acompañando los procesos. No es sencillo, sobre todo porque primero hay una reticencia al cambio importantísima. Por otro lado, como los distintos centros vienen de diferentes organizaciones que eran entidades gestoras que tenían antes, pues los niveles de avance en el modelo pues son también bastante diferentes.
¿Qué hacemos en este caso con los centros? Pues se hace muchísima formación, sensibilización y se hace un acompañamiento práctico a través de consultores que van acompañando este proceso. Entonces, todos los centros, lo primero que se trabaja también tiene que ver con el entorno, con la accesibilidad, con las actividades significativas que tienen en los centros, con poder de alguna forma también proyectar esa parte de espacio más vivido y de vida con sentido para cada uno, porque lo que se quiere de alguna forma es, como decíamos antes, desinstitucionalizar. Eso implica que las entidades, que las estructuras, los centros y los servicios no sean modos institucionalizados, es decir, con espacios más hospitalarios, sino que estén más hogarizados, que sean más amables, que de alguna manera recojan todo esto que tiene que ver con centrarse en la persona y no centrarse en los servicios, que es una de las cuestiones que venimos haciendo como profesionales, que eso no quiere decir que lo hagamos mal, sino que se hacía de otra manera y que ahora implica hacerlo de una forma distinta, ¿no? Que permita que efectivamente se vivan vidas con sentido. Es verdad, como decía antes Elisa, o sea, en la medida que van pasando los años, habrá mayor dependencia, pero también los recursos se tienen que ir adaptando en ese sentido y tienen que estar siempre vinculados y conectados con la comunidad. Incluso los centros de día que la gente está de paso, es decir, va desde sus hogares al centro de día y luego vuelve al hogar, el centro de día también tiene que estar vinculado a la comunidad. Por lo tanto, creemos que tienen que estar insertos, no tienen que estar fuera de los territorios, sin conexiones, o sea, de esos hay muchísimos centros que tienen ese tipo de cuestiones. Como os decía, la comunidad es fundamental, importante y se tiene que contar con ella para trabajar, sobre todo porque en los cuidados de larga duración todos somos corresponsables, es decir, hay una corresponsabilidad desde las administraciones, el entorno comunitario, a nivel individual, es decir, yo también debería preocuparme de qué necesita mi vecino. Es una cuestión que es difícil porque incluso el propio sistema nos ha enseñado a ser más individualistas que otra cosa, pero es verdad que hay que tenerlos en cuenta. En este caso, pues eso, aprovechar las oportunidades de la edad, que creo que son muchísimas, así que por lo tanto os invito también a esta reflexión, perdonar, pues si hay más detalles os puedo seguir contando cosillas y eso, pero yo creo que ya estoy en tiempo, así que Sí. muchísimas gracias. Muchas gracias a las dos, ha sido súper interesante y muy complementario, además, ¿no? Ara tenim 10 minuts, un quart d'hora com a molt, però li traurem 5 minuts al cafè. 10 minuts per fer reflexions, fer preguntes que vulgueu, coses que han quedat com que voleu preguntar o que voleu reflexionar amb elles, no? En català, en castellà, que vulgueu, li puguem traduir. Què? No? Vinga, va. Sí. Un moment, Blanca, que et porten al micro, sisplau. Gracias. A ver, es una pregunta, comentario, sobre todo más hacia Maritza, porque bueno, yo he leído mucho el trabajo de Fundación Pilares, por eso os he invitado. Y es un poco un comentario para ver cómo lo ves tú sobre las limitaciones también del modelo de atención a las personas. Primero quería decir que, ¿no?, esta primera pregunta que tú hacías de ¿dónde queréis envejecer? Yo ahora estoy haciendo un trabajo sobre residencias, centros de día. Para mí, creo que la respuesta no es quiero envejecer en casa, sino no quiero envejecer en una residencia. ¿Vale? O sea, creo que hay una estigmatización basada en hechos objetivos y reales, pero una estigmatización de las residencias y especialmente después del COVID que lleva a que, que lo veamos como un sitio total, nada deseable y donde no nos imaginamos ni a nosotras ni a nuestras personas queridas, ¿no? Entonces, sabemos que muchas de las personas que están hoy en centros residenciales es porque tienen un grado de dependencia tan alto que no se las puede seguir cuidando en casa, ¿no? Que yo hablo entre lo teórico y lo encarnado de un padre con Parkinson, demencia y un cuadro complicado desde hace 14 años y que por una situación, ¿no?, de claudicación familiar, ¿no?, que se llama en términos, ¿no?, de cuando ya en un mes se te cae 10 veces en casa, pues ya hay que llevarlo a una residencia, ¿no? Entonces,
Una carencia que yo veo en el modelo centrado en las personas es que es centrado en las personas y no centrado en el entorno de esas personas. ¿Esto qué hace? ¿No? Por ejemplo, es problemático a la hora de la distribución de las plazas de las residencias, concretamente en Madrid, porque Cataluña es diferente y mejor, perdón, en muchas cosas. En Madrid, en el caso de mi padre, mi familia vive en Móstoles, las plazas públicas con un grado de dependencia de 94, ¿vale? Muy, muy alto, le ofrecía, o sea, le tocaba plaza pública, mis padres viven en Móstoles, la plaza pública que le ofrecían era en el Escorial, 2 horas y media en transporte público, o en en un pueblo al lado de Toledo donde ni siquiera llega autobús. Como tuvieron que rechazar estas 2 plazas, no tienen más derecho a plaza pública hasta dentro de 2 años. Esta manera de dar las plazas es muy problemático porque sí estás resolviendo la necesidad de esa persona, pero la estás totalmente sacando de su entorno. Entonces, o sea, mi crítica con la... O sea, no crítica, o sea, creo que es un súper avance la atención centrada en las personas, pero hay que dar un paso más allá del no aislamiento, ¿no? Y de intentar vincular lo arquitectónico del edificio con lo urbano. Porque, por ejemplo, ¿no? En el caso de mi padre, la primera residencia en la que estaba, esta que parecía un hotel, pues tenía todos estos espacios, pero en la vida real, o sea, y era un modelo centrado en las 3 personas, pero es que con una dependencia tan alta, él nunca podía estar en su habitación solo, o sea, siempre tenía que estar acompañado. Entonces, que existan muchos espacios diversos cuando el 85% de las personas que están en residencias tienen un grado de dependencia 3, es un poco problemático, o sea, y hay que pensar cómo el modelo centrado en las personas y en su entorno puede dar respuesta a personas que tienen un grado de dependencia especialmente cognitivo, que es como difícil, ¿no? de trabajar y etcétera. Perdón, por toda la extensión y todo pero tengo un máster encarnado en cuidados de dependencia. Un segundo, Y Maritza. quería- ¿Hay alguien más que tenga alguna reflexión para sumar-la i així ja les sumem les dues i si no, que respongui amb aquesta i si algú més s'inspira, donem-la... Mira, ella, així sumamos las dos y... Merci. Yo personalmente como tengo una, no sé, mirada un poco diferente porque como estoy de Hungría, entonces como tengo este punto de vista un poquito externa y cuando llegué a Barcelona, ya en mi edificio había como este grupo de WhatsApp de vecinos y como inmediatamente estaba como en estos como bucles de vecinos y también tenemos como este espacio común para pinchar la ropa. Sí, eso. Y como tenía esta experiencia que, en Barcelona se hace como la gente son más conectada, como todo es diferente, pero como llevo unos años en Barcelona y estoy hablando con mis compañeras, como mis amigos y veo que eso no es como se hace en todos los barrios. Entonces, fue como tuve en Barcelona todo es perfecto. Pero como en Hungría, en Budapest, eso no existe. Como los barrios, la comunidad, que la gente tiene una cierta como falta de confianza de estos como cosas más como comunistas, socialistas por cosas. Y había esta transición muy rápida. Teníamos como manjado común y todo eso, pero no venía de la gente, venía desde arriba. Sí, desde arriba y por eso no funcionaba. Entonces, sí, la transición tiene que hacerlo, pero como es tan importante, sí, como la participación, no sé, no tengo una pregunta. No. Solo quería como compartir un poco. Se ha entendido. Sí. Gracias,
Alguien más? Alguna persona més que vulgui fer alguna reflexió? Si no, deixem a la Maritza que respongui a les qüestions que vulgui. A las que quieras. Es libre. A ver, yo creo que son como varias cosas las que has comentado, Blanca, en ese sentido. Entonces, a ver si soy capaz de ir respondiendo poco a poco, ¿no? Una de las cuestiones que sí que ocurre mucho a día de hoy es que, si bien es cierto, pensar que tristemente hay determinadas cuestiones que se convierten en moda. Por lo tanto, hablar del modelo de atención integral y centrado en la persona también es una moda. Y en todos los sitios, sobre todo en las, con perdón, pero en las entidades privadas, se suele decir que esto existe porque en realidad es una manera de vender también. Pero, ¿qué ocurre? Que no es realmente lo que se hace, porque en realidad, vuelvo a decir lo mismo, los servicios, o sea, perdón, todo lo que se presta está centrado en el servicio y no en las personas. Es decir, cuando vas a un centro de día, cuando vas a una residencia o en los hospitales, ¿no? Hay horarios para levantarte, horarios para las actividades, horarios para la comida, horarios para no sé qué. Cuando yo estoy en mi casa, tengo un horario, más o menos sí, ¿no? Por estar organizado, pero hay días que a lo mejor como a las 2, otros días comeré a las 3 o dependiendo de lo que tenga. En general, cuando los servicios están centrados en las prestaciones o en las tareas, lo que importa es cumplir con esto, con el horario. De hecho, incluso las familias tienen horarios para poder visitar a sus personas, a sus familiares, cuando debería estar siempre abierto el centro o la residencia. Es decir, yo creo que aquí hay determinadas cuestiones. Es verdad que en ocasiones a lo mejor los familiares pues interrumpen el trabajo habitual, pero debería estar abierto porque es la casa de la gente. Cuando hablo de casa me refiero a las residencias, porque el centro es un espacio terapéutico en el que van y vienen, ¿no? Pero los centros residenciales sí que deberían estar abiertos. Es su casa. Esto debería ser, incluso en el lenguaje hay que hacer algunos cambios. Es decir, cuando hablamos de voy a llevar a mi padre o a mi madre a una residencia, tú llegas al centro y dicen vamos a hacer el ingreso. ¿El ingreso a dónde? Lo que se hace es un cambio de domicilio, es decir, me estoy mudando, me mudo de mi casa de toda la vida a un lugar que de alguna manera me van a prestar los apoyos que ahora mismo no puedo, o porque los familiares, como decía antes Blanca, pues tienen una sobrecarga enorme o no tienen todos los conocimientos necesarios. Pensar en personas con deterioro cognitivo, con algún tipo de demencias, con Alzheimer. Es decir, hay que tener en ese sentido también determinados conocimientos. Y las residencias, aunque uno dice no quiero vivir allí, tienen profesionales que tienen mayor conocimiento, pero es verdad que hay que hacer todo un trabajo y un proceso cultural, porque es un cambio cultural, que esto no se hace en un día, ¿no? Que requiere que efectivamente dejemos de mirar las tareas e intentemos centrarnos en las personas. Cuando tú dices esta parte de nos olvidamos del entorno, aquí la administración también tiene mucho que decir y mucho que hacer. Es decir, cuando te asignan una plaza y te dicen la prioridad no debería ser que haya solo una plaza, sino que sea una plaza que no te desarraigue del lugar y del espacio donde has vivido, porque están tus familiares, porque a lo mejor están tus amigos, tus vecinos. A veces, yo que sé, eres amigo del señor de la farmacia. O sea, si siguieras viviendo en el barrio, quizás podría acercarse un rato a saludarte, a verte, pero si te mandan a 2 horas más allá de donde vives, pues eso no va a ocurrir. Y esto también está relacionado con el número de plazas que hay. Es decir, ahora mismo plazas residenciales en España faltan muchísimas, pero muchísimas. Por lo tanto, lo que hacen es, en la medida que se van liberando plazas, te las doy, y si no las quieres, porque en realidad no te queda bien, porque te pilla lejos, pues ya te las arreglarás, porque yo ya te he dado el servicio que tenía que prestarte. Por lo tanto, aquí también implica una responsabilidad por parte de la administración para poder dar respuesta a eso. Dentro del modelo, todo lo que tiene que ver con el entorno es un pilar fundamental. Está dentro del modelo, implica que el entorno como tal, el entorno físico, para que me entiendan, el entorno comunitario y las relaciones sociales, que no deberían romperse ni separarse en ese sentido, y está todo lo que tiene que ver con el círculo cercano, tanto de amigos, familiares y redes, y cuando no las hay, de alguna forma la comunidad debería intentar garantizarlas a través del voluntariado, a través de los servicios y las distintas organizaciones que existen. Pensar que en muchos momentos el entorno comunitario tiene mucho que ofrecer, pero por desconocimiento en ocasiones se duplican determinados servicios o en ocasiones no
por mucho que digamos, mira, hay 2 organizaciones que trabajan voluntariado, para la cantidad de gente que lo necesita igual no es suficiente, ¿no? Pero hay momentos en los que por desconocimiento no se utilizan o no se aprovechan como debería ser. Yo creo que en ese sentido esta parte, insisto, de estar integrados en la comunidad es una cosa fundamental e importante. O sea que aquí hay también todo un trabajo de formación, información a los propios funcionarios, a la administración pública, incluso a los inspectores, en este caso, que van y que ven que efectivamente se estén cumpliendo la normativa en los distintos centros y eso, pero creo que hay un trabajo de conciencia de decir, mira, lo importante es esto, nos estamos olvidando de las personas, nos estamos olvidando de esta cuestión de poder seguir en los espacios que hemos vivido normalmente. Porque en ocasiones incluso las personas que pueden llegar a tener algún tipo de demencia, pero que todavía se pueden valer, es decir, pueden salir a pasear, a caminar, si están en un espacio cercano que conocen, van a estar mucho mejor a nivel emocional, a nivel de tranquilidad, digamos, en ese sentido, porque en realidad les resulta cómodo y habitual el espacio que recorren. Si te vas a un sitio donde no conoces a nadie, es súper complejo. Estoy recordando un centro en Madrid, que es un centro de deterioro cognitivo, donde las personas se reconocen entre los vecinos porque en realidad han conseguido que la gente que esté en ese centro sea del mismo barrio. Este también es un ejemplo que solemos contar porque sabemos que está funcionando y ayuda a que la gente tenga tranquilidad porque son gente que han visto habitualmente. Por lo tanto, eso también ayuda muchísimo. Cuando pensábamos antes en esta parte que yo lo digo y lo digo muchas veces, ¿no? Que esta parte de las entidades privadas, está claro que esto está visto como un negocio, todo el tema de los cuidados de larga duración. Tristemente lo digo, porque en el fondo, pues ya sabéis también y eso, que hay fondos buitres que están entrando en esto, por lo tanto lo que priorizan tiene que ver más con el beneficio económico que realmente con lo que se está haciendo. O sea, desde distintas organizaciones lo que se está intentando, por ejemplo, esto se ha estado trabajando mucho en la Comunidad Valenciana, que ojalá este tipo de servicios que son más sociales vayan a entidades del tercer sector. Puede ser bueno o malo, ¿no? Esto también, el estar complementados con las entidades privadas ayuda y deberían ser un complemento, pero no ser necesariamente la prioridad. Y allí se está intentando, a través de normativa, de negociaciones que se están llevando a cabo desde las patronales sociales, porque también hay entidades del tercer sector que son sociales que están intentando trabajar este tipo de cuestiones. Por lo tanto, yo creo que aquí hay como muchos focos que se necesitarán resolver para que esto realmente vaya funcionando. Es verdad que los pasos que vamos dando creo que están en la buena dirección, pero queda muchísimo por hacer, es decir, desde el cambio de mentalidad, no solo de los que trabajamos en el sector, porque creo que estamos más sensibilizados con esto, pero hay que ir sobre todo a aquellos que no han oído hablar o que no han escuchado y que simplemente a lo mejor lo están viendo como una moda. Desde la Fundación lo que estamos haciendo también es hemos venido trabajando ya hace unos años en un sello, como un sello de calidad es propio de la Fundación, que lo que hace es que a través de unos estándares mide si efectivamente se cumple o no se cumple el modelo, para evitar este tipo de cuestiones que tienen que ver con esta moda. No sé, Blanca, si más o menos he respondido. Bueno, has abierto, ¿no? muchas cosas, muchos mundos ahí, ¿no? Y yo me quedo con lo de renombrar las cosas, ¿no? Renombrar estos espacios, ¿no? Es un cambio de domicilio y no vas a... Un ingreso. Como un ingreso, o sea, me ha parecido precioso, ¿no? Como es verdad, ¿no? Hay que renombrar estos espacios para poderlos, bueno, como también decía Blanca, ¿no? Desestigmatizar y poder construir algo, ¿no? Que todas vamos a necesitar, pero que no sea como esta cosa que no queremos entrar, donde no existe la vulnerabilidad, ¿no? Y con todas estas distintas escalas de ejemplos que has contado también, ¿no? De cómo no hay solo una solución, ¿no? Sino hay diversidad de opciones para que la diversidad de personas que somos y de necesidades que vamos a tener también de provisión de cuidados, etcétera, ¿no? Nos pueda dar a cada una de nosotras, bueno, ¿no? Solución y todo cerca del barrio, claro, todo cerca en un entorno conocido, ¿no? Que eso es fundamental. Sí. Bueno, mientras gestionamos la transición, ¿no? Pues nos vamos a hacer un café, ¿sí? Venga.